Dar la clase. Ok, bueno, entonces, como les decía, muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien. El día de hoy, pues vamos a explicar lo que concierne a la guía de actividades número 1 de mayo. Bueno, en esta ocasión, pues, si ustedes se recuerdan, hemos estado viendo algunos términos y conceptos de funciones y también de propiedades. Estábamos viendo también funciones trigonométricas de un círculo, ¿verdad? Estuvimos viendo cómo se graficaban las ondas sinusoidales de seno, coseno, o sea, las funciones seno, coseno, las características de cada uno de ellos, ¿verdad? Y espero pues de que haya quedado, tal vez no al 100% claro, pero por lo menos que ustedes tengan idea que es una onda, que es un periodo, ¿verdad? ¿Qué es qué es lo que cuál es la diferencia entre una gráfica seno y una gráfica coseno? Entonces, espero que todo eso haya quedado claro. Y el día de hoy, pues vamos a seguir con el tema de funciones, pero ahora van a ser funciones exponenciales. Bueno, eh, en cursos anteriores, incluso el año pasado, pues espero pues de que hayan visto las diferentes gráficas que existen, o funciones, se pueden decir, ¿verdad? Fíjense que hay gráficas de funciones lineales, gráficas de funciones eh, cuadráticas, ga- gráficas de funciones exponenciales, que es la que vamos a ver ahora, gráficas de funciones logarítmicas, eh, y todo eso, pues, son temas que se han visto anteriormente. Entonces acá, ahorita lo que vamos a ver son funciones exponenciales. Y miren, una función siempre es relacionada con esto, miren. F sub X, ¿sí? Es igual a, ¿qué les digo yo? A X, ¿ah? Puede ser más 1, menos 1, ¿sí? Aquí puede ser al cuadrado, al cubo, como sea, ¿sí? Bueno, esto es una función cuadrática. ¿Por qué? Porque está elevado al cuadrado, ¿sí? Muy bien. Y esta gráfica va a pasar sobre el eje 1, ¿sí? ¿Qué es lo que me quiere decir esta cosa de acá? Pero también esto puede ser igual o se puede diferenciar de la siguiente manera. Y es igual a x al cuadrado más 1, que es exactamente lo mismo. Lo que quiero que quede claro es que cuando ustedes oigan y es igual a tal cosa, o f de x es igual a tal cosa, están hablando de lo mismo, ¿sí? De una función donde lo que tienen que encontrar es el valor del eje y, ¿sí? Eso es lo que quiero que quede claro. Entonces, en una función siempre se va a encontrar el valor de y, ¿sí? Y y se va a encontrar o va a depender de x, ¿sí? El valor que tome x, ese es que me va a decir qué valor va a tener y. Bueno, muy bien. Entonces voy a borrar esto y vamos a ver qué es lo que nos dice el concepto de las ecuaciones, de las funciones exponenciales. Muy bien. Entonces, como les explicaba, tenemos, bueno, existen funciones lineales, cuadráticas, que es lo que está aquí también explicado. Funciones lineales, funciones cuadráticas, racionales, radicales, ¿sí? Y también existen las funciones exponenciales, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, una función exponencial toma esta forma, miren, ¿sí? Si una función cuadrática tomaba la forma como se las expliqué hace un ratito, entonces una función exponencial toma una forma f de x es igual a b a la x, ¿sí? Donde el valor que vamos a sustituir ahora es
el exponente, ¿sí? F de X quiere decir que tenemos que evaluar o tenemos que sustituir el valor de X en toda la función, ¿sí? Bueno, donde dice que B es mayor que 0, pero B no puede ser diferente de 1, ¿sí? Bueno, perdón, no puede ser igual a 1, ¿sí? Esto no puede ser igual a 1. Entonces, al igual que cualquier expresión exponencial B, se llama base y X se llama exponente. Entonces, la base es B y esto se llama exponente, ¿sí? Ahora veamos un ejemplo de una función exponencial. Bueno, lo vamos a ver a nivel del entorno, ¿verdad? Tal vez no del entorno de ustedes, pero sí del entorno de un científico, de un doctor o un laboratorista. Vean aquí, un ejemplo de una función exponencial es el crecimiento de las bacterias, ¿sí? ¿Saben qué son las bacterias? Entonces, algunas bacterias se duplican cada hora. Incluso hay unas que se duplican cada minuto, ¿sí? Si comienzas con una bacteria y se duplica en cada hora, tendrás 2 a la X, ¿sí? Bacterias después de X horas. Esto se puede escribir como función f de X igual 2 a la X. Entonces, vean acá cómo trabaja esto. Una bacteria antes de empezar es f de 0 igual 2 a la 0, que es igual a 1, ¿sí? Va. Una hora después, f de 1 quiere decir que vamos a colocar aquí donde iba, porque esta es esta forma, miren. F de X es igual a 2 a la X, ¿sí? ¿Y qué valor va a tomar X? Depende de los valores que me den. Por ejemplo, aquí, f de 1, ¿qué quiere decir? Que acá donde está la X, vamos a sustituir por 1. F a la 2, o no, f de 2, quiere decir que la X se va a sustituir por el 2. F de 3 quiere decir que X se va a sustituir por 3. Va. Entonces, haciendo estas operaciones, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4 y 2 a la 3 es 8. Entonces, esta bacteria en un término de 3 horas va a crecer exponencialmente, miren, ¿sí? No es una, no es un crecimiento constante. Cada hora se va a ir creciendo exponencialmente, ¿sí? Elevado al cuadrado, o sea, se va a aumentar muy rápidamente, ¿sí? Bueno, muy bien, eso es un caso de la vida real. Muy bien, entonces vamos a seguir. Veamos qué nos pide acá. No, bueno, entonces aquí tenemos que aprender a tener algunas diferencias y algunas formas de graficar. Dice, con la definición f de x igual b a la x y las restricciones b es mayor que 0 y b no es igual que a 1, el dominio de la función exponencial es el conjunto de los números reales y el rango del conjunto de todos los números reales positivos. La siguiente gráfica muestra f de x igual a 2 a la x. Va, miren, aquí tenemos una que nos representa 2 a la x. Muy bien, vean. La función la f de x igual a 2x, ¿sí? Sigamos. Muy bien. Veamos algunas características. Vamos a ver aquí, solo quiero ver si no me pasé. Ah, no, ahí estamos. Entonces, vean, solo quiero que observen la gráfica. Miren la gráfica cómo es. La gráfica de una función exponencial, ojo con esto, no va a traspasar el eje X jamás, ¿sí? Jamás va a traspasar el eje X. Va a pasar rozando el eje X, sí, pero no lo va a pasar. O sea que no tiene intersecto en el eje X, solo tiene intersecto en el eje Y. Vean, aquí, se los voy a marcar. Solo tiene intersección aquí, miren, aquí. En el eje Y no, porque no cruza el eje Y. Va a pasar milésimas antes.
¿verdad? Que topar ese eje. Entonces no topa el eje. Bueno, veamos acá. Y vean el crecimiento. Empieza acá y empieza a crecer exponencialmente. Miren. Y se va hasta el infinito. ¿Sí? Esa es una función exponencial. Bueno, veamos entonces. Vamos, ahora sí vamos a ir a ver un ejemplo de cómo se grafica una función exponencial. Muy bien. Entonces, veamos acá. Vamos a ver las características de las funciones exponenciales. Veamos. Aquí está. Características de una función exponencial. Veamos. Como a la 0 es igual a 1, la curva pasa por el punto 0,1, ¿sí? Por eso les digo, no va a pasar, el eje X no lo va a cruzar, miren. A lo mucho pasará en 0, ¿sí? Bueno. Y como a la 1 es igual a, la curva pasa por el punto 1, A, ¿sí? Bueno. El valor de Y en la expresión y igual a la X, y igual a la X, para cualquier número del conjunto R siempre es un número positivo y nunca puede valer 0, ¿sí? Bueno, la curva nunca corta el eje X, eso ya se los expliqué. La curva nunca va a cortar el eje X. Bueno, cuando A es menor que 1, no, perdón, cuando A es mayor que 1, la curva es estrictamente creciente. Va así, ¿ve? Creciendo. Cuando A es menor que 1, la curva es estrictamente decreciente. O sea que va a ir así, ¿ve? ¿Sí? Así para acá va a ir. Va. Muy bien, veamos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. ¿Cómo va a graficar esto? Muy bien, entonces tenemos acá. Una, graficar, dice, f de x igual a 3 a la x, ¿sí? Ah, bueno, graficar 3 a la x. Bueno, ¿con qué valores? Muy bien, entonces vamos a hacer, empezamos haciendo una tabla, ¿sí? Una tabla así, ¿ve? Pueden hacerlo, yo en tercero básico les enseñé también a hacer tablas de valores. Pues la pueden hacer así como una T, donde los valores de x pueden ser desde menos 3 hasta 3. En este caso tenemos de menos 2 a 2, ¿sí? Bueno, entonces dice que f de x, ¿cómo se va a encontrar? Elevando 3 a la x. O quiere decir de que y lo voy a encontrar multiplicando, no, elevando 3 a la x. Elevando 3 a la x. Va, muy bien. Veamos entonces cómo es la situación. Entonces, me están dando el valor de x, ¿sí? Pero me están diciendo que 3 lo tengo que elevar a la x. Entonces quiere decir que este número sale de esto, miren. 3 elevado a la menos 2, porque estoy sustituyendo el valor de x. Bueno, entonces esto es igual a decir, vea, cuando yo tengo un número positivo, un exponente negativo, lo tengo que quitar de ahí y colocarlo positivo. ¿Cómo lo voy a volver positivo? Simple, haciendo esto, miren, 1 partido 3 al cuadrado. Ahí ya se quita el positivo, miren, el negativo. ¿Sí? Entonces, 1 se queda acá. Y 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. Ahí está. Y así es como salió este dato, miren. ¿Estamos claros? ¿Clarines, clarines o no clarines? Bueno, tomémoslo como un sí. Bueno, ahora veamos este. Cuando x es menos 1. Ah, bueno, cuando x es menos 1, entonces veamos acá. Entonces dice que f de x es 3 elevado a la x, pero cuando x es menos 1.
Como tiene un número negativo, hacemos lo mismo que arriba. Me quedaría 1 elevado a la 3 a la 1. Que esto es igual a decir 1 y 3 a la 1. 3. Y ahí estaríamos. Miren, si se dan cuenta, salió el valor este, ¿eh? Bueno, y así sucesivamente pueden ir ustedes viendo. Bueno, terminemos esto porque. Vean, ¿por qué salió 1? Ok, veamos por qué salió 1. Por esta propiedad por esa característica que estábamos viendo. Miren, voy a subir acá un poquito. Por esta característica, ¿ven? Como a la 0 es igual a 1. Bueno, a la 0. Entonces veamos. Entonces, veamos. Cuando x es 0, ¿qué tenemos que hacer? 3 a la 0. Y 3 a la 0 dice que es 1. Todo número elevado a la 0 va a ser 1, siempre. Esto se los expliqué muchas veces también en tercero básico. Bueno, y ahora veamos el otro. 3 a la ¿cuánto? Cuando x es 1, miren. 3 a la 1 es 3, miren. De ahí sale el 3. Y el último, ¿por qué sale el 9? Veamos por qué. Es 2. Es 3 elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Ve? Porque es 3 a la x. Cuando x es 2, entonces es 3 elevado al cuadrado. Y 3 elevado al cuadrado es 9. Y ahí está el dato, ¿sí? ¿Estamos claros? Bueno, esto es bien alegre, es bonito estar ahí, va de practicar y practicar. Bueno, muy bien, entonces acá tenemos, miren, si ustedes se dan cuenta, ya con los datos que hemos encontrado, entonces nosotros ya podemos hacer nuestras parejas de coordenadas para graficar, ¿verdad? Y miren cómo se hace la pareja. Cuando x es menos 2, aquí está, ¿eh? Y es menos un noveno. No, es un noveno. Cuando x es menos 1, y es un tercio. Cuando x es 0, y es 1. Cuando 1 es x, y es 3. Cuando x es 2, y es 9. Miren, ahí está, 2, 9. Entonces ahí ya podemos nosotros empezar a graficar. Entonces hacemos nuestro plano cartesiano, que en este caso aquí lo tengo, miren. Aquí lo tengo, miren. Entonces, empezamos a graficar. Cuando x es menos 2, ¿sí? Cuando x es menos 2, y es, ¿qué es? Veamos acá. Cuando x es menos 2, y es un noveno. Veamos entonces. Aquí está, ¿ven? Un noveno. Cuando x es menos 3, cuando x, perdón, cuando x es menos 1, perdón, aquí está, ¿ven? Y es esto. Cuando x es 0, y es esto. Cuando x es 1, y es esto. Y cuando x es 2, y es esto. Miren. Y ahí solo nos queda hacer nuestra gráfica. Muy bien. Entonces, acá dice, miren, entonces conecta los puntos de lo mejor que puedas usando una curva, miren. Entonces, como les digo, esto no va a cruzar el eje X. Siempre la gráfica va a quedar de esta manera. Dependiendo del signo, conste. Bueno, muy bien. Entonces, eso sería hasta ese momento lo que concierne. ¿Va? Entonces, veamos. ¿Qué tenemos que hacer en la actividad? En la actividad tenemos que hacer estas funciones, pero la vamos a hacer en un solo, bueno, estas dos en un solo plano cartesiano y las otras dos en un solo plano cartesiano para ver la diferencia. ¿Vieron?
Y es esta la actividad que tenemos que realizar. Quiero comentarles de que en las hojas de físico no aparece la actividad, porque a mí se me olvidó colocarla. Sí, entonces ahorita la que voy a cargar ahorita, pues ahí va a aparecer la actividad. Entonces para que ustedes la puedan copiar, si tienen la guía en físico, ¿verdad? Buscarla en Facebook o en el grupo y copiar la actividad, por favor. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿Nadie? Todo claro, como el agua. Muy bien. Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy. Entonces, espero de que les sirva de ayuda, ¿verdad? Para